que hoy van a poder ser partícipes de ciertas de nuestras glorias como ejército, dándoles a conocer las diferentes batallas donde hemos podido participar y hemos salido victoriosos. Es mucha historia a la cual nosotros como institución queremos darles a conocer, que muchas veces en nuestra educación ha sido relegada por el criterio del derrotismo o el lamento boliviano, cuando realmente somos un ejército que tiene muchas glorias y por eso ahora somos un Estado consolidado y soberano. Es así que, por favor, a nombre del señor comandante, el coronel diplomado de Altos Estudios Nacionales, George Douglas Alable, les damos la más grata bienvenida y esperamos que disfruten de esta jornada cultural. Por favor, pueden pasar. Buenas noches, pasen por favor. Pueden acercarse para que puedan entrar todos. Ahí para que hagan espacio. Ya. Muy buenas noches, tengan todos ustedes, soy el Teniente Gómez, alumno de la Escuela de Armas. El lugar donde se encuentran en este momento es el Salón de los Héroes de la Historia Militar de Bolivia. Evidentemente hay muchos que son reconocidos, pero la Escuela Militar la Escuela de Aplicación de Armas, a estos los ha colocado como uno de los más importantes. Por el tema del tiempo voy a dar una biografía breve de cada uno de ellos y tal vez nos vamos a enfocar en uno de los más importantes, ¿ok? Este, por ejemplo, es el Moto Méndez. Tal vez ustedes lo conocen y muchos también saben que es un héroe guerrillero, patriota de la ciudad de Tarija. Muy bien. Pero hay una característica. Hay teorías o razones por las cuales él tenía solamente una mano. Hay muchos que dicen que le levantó la mano a su mamá y por esa razón, en arrepentimiento, él agarró un machete y se cortó la mano. Pero no hay una fuente que respalde esta teoría o esta historia. Evidentemente nosotros como militares, porque él ha sido un guerrillero que ha participado en la guerra de la independencia, hemos buscado fuentes, hemos buscado información y hemos llegado a la conclusión de que no fue esa la situación, sino de que Moto Méndez en una batalla fue capturado justamente por el ejército español, el ejército realista. Una vez que estaba capturado, el comandante español decide cortarle la mano al líder Moto Méndez porque esto iba a generar miedo, esto iba a generar pánico, iba a generar que el líder deje de combatir. ¿Por qué? Moto Méndez, ahí se ve que está montado en un caballo. ¿Alguien ha montado caballo alguna vez? ¿Nunca? ¿Nadie? ¿Se puede montar el caballo con dos manos? Con una sola mano. Es muy complicado, les aseguro que es lo más difícil en el mundo. Y a pesar de eso, con una sola mano, el Moto Méndez, montado a caballo, combatía contra los españoles. Es por eso que acá en la Escuela de Armas se lo cataloga como uno de los ejemplos de resiliencia, ejemplo de valor, de valentía. A pesar de lo que le había pasado y de su situación, él ha seguido combatiendo contra los españoles. También tenemos a José Manuel Vaca Cañoto. Él es más conocido en Santa Cruz, porque fue un guerrillero que ha combatido también contra los españoles en la misma época que el Moto Méndez, pero en la ciudad de Santa Cruz. Por este lado pueden acercarse y algunos se han quedado afuera. Voy a empezar por acá. ¿Listo? Él es Pedro Ignacio Muiva. También es un guerrillero, patriota, de la misma época que todos los que se encuentran en las imágenes, pero de la ciudad del Beni. Era mojeño, trinitario, ¿no? Él ha combatido también contra los españoles, pero la característica o lo importante, ¿por qué lo tenemos a él acá en esta sala? Porque él ha logrado demostrar todas las técnicas, procedimientos, el combate en selva. Esto es algo muy importante que hay muchas personas que no lo saben. Uno piensa que pelear es pelear y donde sea y disparar y matar gente. No, la selva es un escenario geográfico militar muy complicado.
Y él, en esa época, 1810, ha sabido llevar a sus soldados, a sus combatientes, para pelear contra los españoles. Por esa razón, él es un ejemplo también de las primeras operaciones de selva que se han realizado en el territorio boliviano. Y finalmente, la heroína, Juana Azurduy de Padilla. La única mujer que se encuentra en esta sala. Sabemos muy bien que ha nacido en Chuquisaca. Tal vez de la historia de su infancia no es muy importante. Se casó con Manuel Asensio Padilla. Tuvo 4 hijos antes de que iniciara la Guerra de la Independencia. Estos 4 hijos murieron en 1814, murieron por enfermedades de la época, disentería, y a pesar de eso ella siguió combatiendo. Esta mujer, junto a su esposo Manuel Asensio Padilla, lograron formar un escuadrón que se llamaban los Leales. Este escuadrón montaban a caballo. Acá en la imagen no se ve, pero en la mayoría de los retratos, Juana Azurduy de Padilla está montada a caballo. También una mujer que podía combatir a caballo. Y a ella, por ejemplo, por mucho tiempo no se le ha dado el reconocimiento que se le corresponde. Acá en Bolivia, ella ha muerto, olvidada, pobre, en un lugar que no conocían. Pero también contándoles un poco de la historia, murieron sus 4 hijos, ella siguió peleando junto a su esposo, estaba embarazada ya de su 5ª hija, a su esposo lo capturan y en la batalla de la Laguna, Manuel Asensio Padilla muere. Juana Azurduy de Padilla va y recoge, no sabemos cómo lo hace exactamente, recupera los restos de su esposo y escapa a la Argentina, a Salta. Yo sé, bueno, hay algunos que ya hemos visto acá que han ido a la Argentina, y en Argentina Juana Azurduy de Padilla es venerada, es como si fuera una diosa. ¿Por qué? Juana Azurduy de Padilla, cuando llega a la Argentina, se junta con el ejército de Argentina, del Perú, de Martín de Güemes. ¿Qué quiere decir? Que evidentemente no es que deja de ser boliviana, sino que apoya, pero a las fuerzas argentinas del norte. Entonces ellos le enseñaron y le vistieron de uniforme militar, le otorgaron el grado de coronela en la Argentina. Ella aprendió, perfeccionó su doctrina, su estrategia en la Argentina. Pero no podía volver a Bolivia porque los españoles ya habían puesto precio a su cabeza. Pero ella se quedó en la Argentina todo ese tiempo, hasta que en 1825, ya cuando se declara la independencia, ella decide volver a Bolivia. Y ahí es donde Simón Bolívar y Antonio José de Sucre le otorgan el grado de teniente coronel en Bolivia y le reconocen todo el sacrificio que ella ha hecho, ¿no? Al final de la historia, en Argentina, después de todo este tiempo, porque había muerto en el olvido y pobre, en Argentina la reconocen y le nombran generala. Posteriormente, aquí en Bolivia, actualmente tiene el grado honorífico de mariscala. Acá en la Escuela de Armas, Juana Azurduy de Padilla va a ser reconocida como un ejemplo para las mujeres, porque nosotros en el Ejército de Bolivia tenemos personal femenino, y ella es un ejemplo de valor. Y a pesar de que murieron sus 4 hijos, murió su esposo, vivió en el exilio, murió pobre, a pesar de eso, ella es un ejemplo de valor y heroísmo. Muchas gracias. Pueden pasar, por favor. Buenas noches. Por acá, por favor. Vengan por acá. Buenas noches, Teniente Huanca. En esta oportunidad me permite explicarles acerca de la batalla de Socabaya, que se desarrolló un 4 de febrero de 1838 contra el ejército peruano. El ejército peruano estaba comandado por el general Felipe Santiago Salaverry, y el ejército boliviano estuvo comandado por el mariscal José Bellerian, que por nombre lleva la Escuela de Aplicación de Armas en la que ustedes ahora se encuentran. Por acá ustedes pueden apreciar que el lugar donde se desarrolló la batalla de Socabaya, que eran los campos de Socabaya, que se encontraban en cercanías de Arequipa, actualmente Perú. Esta batalla de Socabaya fue una de las batallas más sangrientas debido a la diferencia de efectivos que había entre ambos ejércitos. El ejército de Perú estaba conformado aproximadamente por 8,000 hombres y una artillería que rebasaba en número al ejército boliviano. Por otro lado, el ejército de Bolivia estaba conformado por 3,000 hombres y solo por 8 cañones de artillería.
Como ustedes pueden ver, la diferencia era bastante abismal. Debido a eso, debido a la desventaja que teníamos, el ejército de Bolivia no ha sido una normativa, digamos, no ha sido un obstáculo para nosotros. Por tal motivo, el ejército de Bolivia ha obtenido una victoria. Ha sido una de las primeras batallas dentro de la guerra de la independencia donde hemos obtenido la victoria. Por eso para nosotros es muy importante, porque ha sido el hincapié que ha dado un giro enormemente para el desarrollo de la guerra de la independencia. Muchas gracias. Pueden pasar por favor por la batalla de Ingavi. Por este lado, por favor. Muy buenas noches, Sargento Sillo. En esta oportunidad me complazco en darles un paseo por lo que fue la batalla de Ingavi. Se suscitó el 18 de noviembre de 1841 en la localidad de Viacha, provincia de Ingavi, departamento de La Paz, Bolivia. Antes de iniciar con lo que fue la guerra, quiero dar a conocer tal vez la batalla de Ingavi fue suscitada entre Perú y Bolivia. El presidente de Perú en ese entonces, Agustín Gamarra, tenía la intención de enlazar lo que es el departamento de La Paz, por eso se suscitó en ese sector, a Perú. Después de que ya nosotros obtuvimos lo que es la independencia de Bolivia, tuvimos lo que es la inestabilidad política en ese entonces, lo cual aprovechó el mariscal Agustín Gamarra e intentó enlazar o adueñarse de lo que es el departamento de La Paz. Antes de iniciar, acá podemos apreciar lo que es el esquema o la maqueta de lo que fue la batalla de Ingavi. La batalla de Ingavi tuvo como ejército peruano como líder a mariscal Agustín Gamarra y como líder del ejército boliviano a mariscal José Balivián, por el cual lleva el nombre de la escuela. Podemos ver aquí, apreciar a simple vista que nosotros teníamos desventaja numérica de combatientes. Es por eso que mariscal José Balivián quiso alentar a sus combatientes, a los soldados, diciéndoles una renga muy importante que debemos recordar. Les indicaba: soldados, los enemigos que tenéis enfrente hoy, pronto los veréis desaparecer, como las nubes cuando las bate el viento. Y es así que se dio inicio a la batalla de Ingavi. Minutos después del inicio de la batalla de Ingavi, se dio lo que es la baja del mariscal Agustín Gamarra, quien fue presidente y líder de los combatientes peruanos. Es en ese entendido que el ejército peruano se puso en desventaja y los combatientes se dispersaron, se desmotivaron y por eso tuvimos el resultado del que fue la victoria para Bolivia y la retirada del ejército peruano. Muchas gracias. Ese es lo que es el desarrollo de lo que fue la batalla de Ingavi con la victoria de Bolivia y como lo que ahora o en ese entonces conocíamos como es la segunda independencia de Bolivia, que evitamos que nuevamente nos quiten lo que es parte de Bolivia, departamento de La Paz. Muchas gracias. Pase, por favor. Muy buenas noches, Teniente Ameller. Es muy importante saber la secuencia cronológica. Ya tenemos conocimientos de la Guerra de la Independencia, que para nosotros los bolivianos es el génesis de nuestra historia, el origen, la raíz. Lo que para Francia serían las guerras napoleónicas, para nosotros es la Guerra de la Independencia, donde los caudillos indígenas han demostrado valor, lealtad y tenían esa emoción por que este país sea libre. Otro evento canónico el cual ha tenido Bolivia, y nos vamos a remontar a 1932 a 1935, la Guerra del Chaco, donde Daniel Salamanca decía: debemos pisar fuerte en el Chaco. Quiero que entiendan y comprendan esto, que en ese entonces la derrota de Bolivia no es por culpa de los militares bolivianos, porque la historia ha sido cruel con nosotros, sí, pero el factor decisivo ha sido el factor político, porque Daniel Salamanca ha puesto al mando a un general alemán que venía de la Primera Guerra Mundial. La idiosincrasia de Daniel Salamanca era que, como el general alemán venía de la Primera Guerra Mundial, iba a comandar las tropas bolivianas bien, íbamos a lograr la victoria, cosa que no ha sido así. Ha cercenado la vida de miles de bolivianos, el desastre de Nanagua, 20.000 hombres.
porque él pensaba que la lucha era de frente, como era la Primera Guerra Mundial, pero no era así. El territorio del Chaco era duro, era cruel, las condiciones climatológicas eran adversas. No se podía, pese a que en ese entonces nosotros éramos el ejército mejor armado de América Latina. Éramos los más, teníamos todo para ganar. La aviación, cañones de artillería, tanques, éramos el único país que tenía tanques en ese entonces. Pero no hemos podido saber utilizar. ¿Por qué? Porque han puesto a un alemán al mando de los bolivianos. Y de los muchos héroes que existen a lo largo de la guerra del Chaco, Manuel Marzana, el cerco Boquerón, 20 días, esos hombres no han comido, no han bebido. Estaban en condiciones inhumanas. Los paraguayos han reconocido eso. Han salido esqueletos andantes de ese lugar. Y pese a eso, Manuel Marzana no ha pedido una rendición, ha pedido una capitulación honrosa, que es muy diferente. ¿Por qué? Porque él quería salir de Boquerón, armarse de nuevo, porque el abastecimiento no llegaba ahí, y volver a combatir con los paraguayos. Pero Paraguay lo ha tomado como una rendición. Nos remontamos a 1935, la defensa de Villamontes, donde un boliviano, el mariscal Bernardino Bilbao Rioja, ha sabido comandar a las tropas bolivianas. Y hemos logrado la victoria en la defensa de Villamontes, kilómetro 7. Hemos preservando el petróleo que existe ahí. Las consecuencias de la guerra, el final de la guerra en sí, ha sido la defensa de Villamontes, pero ha concluido con el corralito de Villamontes, donde el teniente general Germán Buch Becerra y David Toro han derrocado al presidente Daniel Salamanca, porque las decisiones que estaba tomando ese hombre ya no eran acordes a una guerra, y lo han metido a corrales de chanchos. Es por eso que se le denomina el corralito de Villamontes. Consecuentemente, el final de la guerra. A raíz de esto, Paraguay ha resarcido económicamente a nosotros por la guerra, y con ese monto de dinero hemos logrado financiar la creación de esta escuela de aplicación de armas tecnológica del ejército, donde nosotros los militares nos capacitamos para comandar las tropas y para que no existan ese tipo de errores del pasado, donde nosotros no sabemos qué hacer con las tropas, para que no los mandemos a morir. Estamos preparados para una guerra. Estamos preparados, tenemos la inteligencia, tenemos la capacidad los militares para combatir, para defendernos con lo poco que tenemos, que eso sale de nuestras manos, pero tenemos esa capacidad. Por su atención, muchas gracias, los invito a pasar por el stand de la Independencia. Gracias. Muy buenas noches a todos. Por su atención, por favor. Ya para terminar todo lo que son los pasajes históricos de la Guerra de la Independencia, este pasillo y este salón, yo voy a dar una pequeña conclusión de por qué se denomina Escuela de Armas y por qué María Bolivia. Muchos tal vez tienen una idea grasa de lo que puede ser, se remonta mucho antes de lo que es la Guerra del Chaco, y es por eso que hacemos alusión al gran Bernardino Bilbao Rioja, ¿no? Porque en 1841, después de la victoria en ese entonces coronel José Vallería, un año después, nosotros nos constituíamos como un ejército patriota. No teníamos una estructura organizacional en sí, y ni una cadena de mando en la cual nosotros nos consolidábamos como tenientes, capitanes, y no se consagraba lo que es el mando que ahora se conoce, ¿no? El ejército patriota estaba consolidado netamente por personas que se enlistaban al ejército y tenían años, y ese era su modo de vida, ese era su modo de trabajo, y ahí en la creación del ejército patriota, ¿ya? Y a causa de esto, y debido a que no teníamos la capacidad, la conciencia colectiva de poder mandar al personal táctica y técnicamente, se crea la primera escuela de guerra, no la escuela de armas como tal, pero da lugar a 1842, un año después de la victoria de la batalla de Ingal. Ese es entonces cuando se intenta capacitar al personal, pero como siempre con vacíos y con la destructura por el tema y factor político, se cierra esta escuela de guerra. Porque ¿cuál era la idea? La idea era que, ¿para qué nosotros nos vamos a capacitar si el ejército ya está constitucionalmente establecido? Entonces no era necesario, hasta y se ve el vacío en 1935.
donde toma el mando el general Cascón, como ya han podido escuchar anteriormente, y existe un vacío estratégico gigante. ¿Por qué? Porque Alemania en ese entonces y el general Cascón tenían una idea estratégica de combatir en un solo frente y en una guerra estática, lo cual ha sido táctica, técnicamente y estratégicamente deplorable, porque las condiciones geográficas que tenía en ese entonces el Chaco no se acoplaban a la guerra de un solo frente en ese entonces en Paraguay, ¿no? Es por eso que gracias a ese vacío se vuelve a reestructurar la escuela de guerra, no escuela de armas, y se la reestructura en la ciudad de La Paz. Y tienen varias sedes. ¿A qué me voy? El ejército en este entonces se maneja con infantería, caballería, artillería. Son distintas armas para distintas organizaciones dentro de un campo de batalla. Y las escuelas de armas estaban en distintas partes de las ciudades. Hasta el 1911, donde en un mandato constitucional se establece una escuela de armas de todas las armas en conjunto. Porque como ustedes saben, la guerra moderna no solo es el establecimiento de una sola fuerza, sino es una potencia generalizada. Es por eso que se establece la escuela de armas en la ciudad de La Paz. Y gracias y debido a la situación geográfica en la que cuenta Cochabamba actualmente, siendo el centro de nuestro país, es por eso que se establece y se mueve con otro mandato constitucional acá la ciudad de Cochabamba, la cual se estaba establecida en la calle Lanza, donde es la escuela de comando y Estado Mayor. Muchos deben saber que aquí era la escuela de sargentos, ¿no? Entonces, son instituciones muy aparte. Y como han podido escuchar anteriormente, la escuela de armas no solo capacita personal de soldados, no, eso quiero que me entiendan bien, no capacita personal inexperto o no capacita a los soldados que vienen a cumplir su servicio militar obligatorio, sino es una escuela de rendimiento académico para capacitar a personal profesional, ya perteneciente a las Fuerzas Armadas, con años de servicio, para poder tener una idea de cómo vamos a manejar y tratar al personal dentro de cualquier conflicto, bien no sea un conflicto o una guerra como comúnmente la conocemos, sino en defensa y desarrollo integral del Estado, por problemas de desastres naturales, los conflictos que ahora tenemos en la actualidad, ¿no? Temas de lucha contra el contrabando, el narcotráfico, no podemos hablar mucho porque esa es la institución policial, pero todos esos desarrollos estratégicos que tenemos nosotros acá a nivel académico es lo que se hace acá en la Escuela de Armas en la actualidad, ¿ya? Entonces, ¿cómo se establece la escuela de armas acá? Debido a que la escuela de sargentos es otra institución que capacita personal de sargentos en el empleo de armas y de combates, necesitaban una zona estratégica más populosa y en el centro de la ciudad no se puede contar con eso, ¿no? Entonces lo mueven a la localidad de Tarata y aquí se establece desde 2011 hasta la actualidad la escuela de armas y tecnológica del ejército. Y gracias a lo que es la inmolación del coronel José Vallivian, donde lleva el ascenso póstumo a mariscal en la presidencia de Hugo Vázquez Suárez y reconoce todos los actos estoicos de los protomártires de la independencia, es por eso que se denomina Escuela de Armas Mariscal José Vallivian. Muchas gracias.